Bienvenidos amigos y amigas al episodio 9 de Radio Tutoría. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y en esta serie de podcasts les ofrezco una guía para alcanzar el éxito académico. Hoy día todos somos estudiantes de por vida, el aprendizaje no termina nunca, vivimos en un mundo cambiante y la única forma de navegar la ola es estudiando, formándose. Y hay maneras de estudiar, hay maneras de aprender y maneras de aprender. Y lo que pretendemos en esta serie de podcast es ofrecerles esas técnicas que os ayuden a ser súper productivos, de rendir lo máximo en el mínimo de tiempo posible. Si en lugar de estar 3 horas estudiando un tema, te lo puedes estudiar en 40 minutos, mejor. Esto no es ser perezoso, esto es ser eficiente. Y es lo que buscamos en este programa, ser productivos en el estudio. Hoy vamos a hablar de la ley de Pareto. Atención, una ley que una vez más tiene una conclusión que puede ser descorazonadora para nosotros. Dice la ley de Pareto lo siguiente, atención, el 20% de tus acciones produce el 80% de tus resultados. Repito, el 20% de tus acciones produce el 80% de tus resultados. Y fíjense, vamos a llevar este ejemplo al trabajo. Imagínate que ganas 1.000 euros. Pues según esta ley, es el 20% del trabajo el que te daría 800 euros. Y, a ver, si gano 1.000 euros y el 20% del trabajo me da 800 euros, la conclusión es sencilla. El 80% del trabajo me da 200 euros. Por lo tanto, ¿qué es mejor hacer? Dejemos de hacer ese 80% de trabajo, perderemos 200 euros, pero a cambio ganaremos muchísimo tiempo libre. Aunque ganemos menos dinero, tendremos mucho tiempo libre. Esta ley vamos a aplicarla a otras cosas, a otros conceptos, por ejemplo, a la ropa. Si abres tu armario, apuesto, por ejemplo, imagínate que tienes 10 camisas. Dime la verdad, a que la mayor parte del tiempo solo usas 2 o 3 camisas. Pues si es así, y coge 6 o 7 camisas, que no te las pones nunca, y regálalas. Si el 80% del tiempo solo vistes con 2 o 3 camisas, quédate con 2 o 3 camisas que sean las mejores, las más bonitas, las más caras, y las otras 6 o 7 camisas las regalas. ¿Qué vas a ganar? Más espacio en el armario y menos tiempo pensando qué ponerse todas las mañanas. Porque para qué vas a estar todas las mañanas pensando qué camisa te pones de las 10 que tienes, si luego siempre eliges una de las 2 o 3 que siempre te pones. Esto se puede, por ejemplo, aplicar también a las relaciones sociales. Y el 80% del tiempo que pasas relacionándote con la gente, lo sueles pasar con el 20% de tus amigos o conocidos. Siempre suelen ser, imagínate que tienes, no sé, 10 amigos. Pues el 80% del tiempo lo vas a pasar con 2 de ellos. Entonces, si el 80% del tiempo lo pasamos con el 20% de nuestros conocidos, ¿a qué conclusión podemos llegar? A que elijamos bien a esos pocos amigos con los que solemos pasar el tiempo. Que sean amigos buenos, positivos, que nos potencien, que nos aporten cosas buenas, que no nos chupen la energía. Esto, por ejemplo, se puede aplicar a los libros, ¿verdad? Sobre todo a los libros que no son de ficción. Un libro a lo mejor que tiene 300 páginas, la mayoría de las veces tiene la información importante, a lo mejor en 30 páginas. Si alguien hiciese el trabajo previo de leerse el libro y resumírnoslo en 20 o 30 páginas, nos estaría haciendo un gran favor. Porque seguro que de ese libro de 300 páginas sobran 250 páginas. Y ese autor podría haber escrito ese libro que escribió en 300 páginas, podría haber dicho lo mismo en 30 a 40 páginas. Esta ley de Pareto se suele aplicar siempre a la empresa, pero esto podríamos aplicarlo perfectamente al estudio. Ojo, no se trata de que apliques la ley de Pareto al estudio de forma matemática, pero sí se trata de que busques qué es ese 20% de tu actividad en el aprendizaje, en el estudio, que te hace ser súper productivo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás estudiando oposiciones o que estás estudiando bachillerato o una carrera difícil. Imagínate que tienes que estudiar todas las tardes, por ejemplo, de 4 a 8. Dime, ¿no te da la sensación que de esas 4 horas diarias de estudio que echas, productivo, solo eres de 4 a 6? ¿No te da la sensación que de 4 a 6 vas como un tiro estudiando a muerte? Que luego de 6 a 7 la tercera hora ya estudias menos, estás más flojo, te distraes más. Y que esa última hora de 7 a 8 estás ya que no puedes más, súper distraído. ¿No te pasa? Pues te propongo un reto. Intenta un día
hacer en 2 horas el trabajo que normalmente, el estudio que normalmente haces en 4. Por supuesto, entiendo que esas 2 horas tendrás que ir como un tiro, o sea, como un rayo, sprintando, tendrás que ir a toda pastilla, a toda velocidad. Pero ¿qué vas a ganar? Si terminas a las 6 en lugar de a las 8, pues podrás irte a lo mejor luego al gimnasio, podrás irte con tu pareja, con los amigos, podrás hacer cosas que te hagan descansar la mente y al día siguiente a lo mejor en clase o en el estudio tendrás la mente más despejada. Y esto, por ejemplo, lo veo todas las mañanas en clase. Los alumnos en secundaria tienen que estar 6 horas. Pues yo noto perfectamente que a quinta y sexta hora los alumnos ya no rinden. Podríamos eliminarlas perfectamente y no pasaría nada. Los alumnos a quinta y sexta hora no rinden. Primera, segunda, tercera y cuarta estudian y están concentrados. Quinta y sexta ya no pueden más. Pues ¿por qué no las quitamos? ¿Por qué no las quitamos? Si no somos productivos, si no son productivos, quitémoslas y dediquémoslas a otras cosas. ¿De qué se trata? ¿Cómo aplicar la ley de Pareto al estudio? ¿Qué 20% de tus acciones, qué 20% te hace ser súper productivo? Se trata de buscar qué son esas cositas que en el aprendizaje, en el estudio, que te hacen ser muy productivo. Te voy a hacer una serie de preguntas. Y sería bueno que las anotas en un papel, que te hiciesen una lista. Dime, ¿qué 3 acciones en el estudio te hacen ser más productivo? Te voy a hacer otra pregunta. ¿En qué momentos del día el estudio te suele resultar más productivo? Otra pregunta, ¿en qué lugar estudias mejor? Vamos a ir respondiendo poco a poco a estas preguntas. Imagínate, ¿qué 3 acciones en el estudio te hacen ser más productivo? Te voy a poner una serie de ejemplos. Dime, ¿estudias mejor haciendo un esquema o estudias mejor haciendo un resumen? ¿Estudias mejor, por ejemplo, leyendo en voz baja y memorizando? ¿O estudias mejor leyendo en voz alta y explicando en voz alta? Como es mi caso. O te hago otra pregunta. Dime, ¿estudias mejor con música o sin música? ¿Y si estudias con música? ¿Estudias igual escuchando música clásica o estudias igual escuchando reggaetón? Dime, anota qué acciones en el estudio te hacen ser más productivo, qué técnicas de estudio te hacen rendir más. ¿Y dónde estudias más? ¿Dónde estudias mejor? ¿Estudias mejor en tu casa o en una biblioteca? Si estás en tu casa, ¿estudias mejor en tu cuarto o estudias mejor en el salón? ¿Con el ordenador o sin el ordenador? Etcétera. ¿Y qué momento del día te hace rendir más? ¿Estudias mejor a las 4 de la tarde o estudias mejor a las 8 de la tarde? O quizás estudias mejor a las 6 de la mañana. Tienes que anotar y buscar qué son aquellas acciones, momentos y lugares que te hacen ser más productivo. Si no lo tienes claro, te lo pregunto al revés. ¿Qué 3 cosas en el estudio, qué 3 acciones en el estudio te hacen ser improductivo y te hacen perder el tiempo? Por ejemplo, tener el móvil al lado mientras estudias, ¿te hace ser improductivo? Sí, ¿verdad? Pues aléjalo. Estudiar con música que tiene letra, ¿te hace ser productivo o improductivo? Probablemente improductivo. Pues no te pongas música que tiene letra. ¿Estudiar en tu casa te hace ser... cuando estudias en tu casa rindes poco? Pues no estudies en tu casa. ¿Qué estudias mejor? ¿A las 8 de la mañana? ¿Cuándo estudias mejor? ¿A las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde? Si estudias mejor a las 8 de la mañana, no estudia a las 8 de la tarde. ¿Vale? Se trata, en la ley de Pareto, se trata de que busques cuáles son esos momentos que te hacen rendir al máximo. Que te hacen rendir al máximo. Repito, si tú te pones a estudiar 4 horas, de 4 a 8, y solo eres productivo las 2 primeras horas, estudia las 2 primeras horas. Estudia, si te pones a estudiar de 4 a 8 y solo rindes de 4 a 6, ponte de 4 a 6 y a las 6 te levantas. Ahora, eso sí, esas 2 horas de estudio a muerte, a full. Esas 2 horas de estudio, vamos, tienes que acabar sudando. Y que sean 2 horas de estudio reales. Es muy importante que busques siempre la productividad. Y a la hora de estudiar, hay elementos que te hacen rendir más y hay elementos que te hacen rendir menos. Busca aquellos elementos que te hacen rendir más. Elimina aquellos elementos que te hacen rendir menos. Anótalo, estúdiate. Ojo, lo que me vale a mí no te vale a ti. Yo a lo mejor me concentro más en una biblioteca, tú a lo mejor te concentras más en tu cuarto, pero sé sincero contigo mismo. Estúdiate, sé un especialista de tu proceso. Sé un especialista de tu proceso. Y en ese proceso que tú llevas, insisto, afila tus métodos, afila tu hacha y busca aquello que te hace producir lo máximo. Busca qué es
cuál es ese 20% de tu acción en el estudio que te hace sacar un 80% de resultado. Amigo y amiga, espero que te haya sido útil este programa. Espero, ojalá, deseo que encuentres ese 20% de tu acción en el estudio que te haga sacar ese 80% de resultados. Lo agradecerás, créeme, porque te vas a ahorrar mucho tiempo, pero que mucho tiempo. Y no digo más, te deseo lo mejor. Te recuerdo que tengo otros proyectos dedicados a la educación. Te dejo las direcciones en las notas del programa. Te mando un fuerte abrazo y te deseo que seas muy feliz. Hasta el próximo programa.